y el esfuerzo que hemos hecho desde el Gobierno Nacional, cuando nadie nos creía y cuando hasta nos han subestimado por el tamaño del ajuste que podíamos hacer, bueno, lo hemos hecho con creces y de hecho hace 7 meses que mostramos nuestras cuentas públicas y mostramos el resultado que ese ajuste trajo en los números, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Recuerdo igual la buena reacción de los mercados, ¿no? En virtud de la Sí, presentación de sí, de ayer la del día de hoy. Mercado, sobre todo, de la ¿Qué Mercado. haces, Mercado? ¿Todo bien? Qué divertido tenerte. Cada vez que te veo en la lista me pone Yo feliz que sé, estés acá. lo sé, No sé qué haces con auriculares, pero porque estoy, ¿estás escuchando el partido? no, estoy escuchando un audio importante. Ah, bueno, perdón. Manuel, voy a retomar la pregunta de mis colegas Juan Pablo y amigos Juan Pablo y Martín, en el sentido de que las provincias, yo hablé con un gobernador hace un rato y ¿Con quién? no, es una fuente, Ah, ok. pero importante, y me dijo que la mayor parte del ajuste fiscal que hizo el gobierno recayó sobre las provincias. Y en cambio lo que aumentaron fueron los impuestos no coparticipables. También me habla este gobernador de que hay una deuda por ley que tiene la nación con las provincias y también me dice que no se le puede pedir el mismo esfuerzo plus a las provincias serias que mantienen el déficit fiscal y más bien tienen superávit en algunos casos, que aquellas, voy a decir lo que me dijo, que viven de joda. Y me adelanta, me anticipa que hoy a las 14 van a tener un Zoom con el ministro Luis Caputo para hablar de este tema. Entonces, mi pregunta al respecto es si no hay, si coincidís con este, si el Gobierno Nacional coincide con este diagnóstico de que han hecho más esfuerzos estas provincias ordenadas que la nación en el ajuste fiscal del cual el gobierno se congratula y que es bien valorado por la población. Y si me permitís, yo siempre hago una pregunta, pero me preocupó la situación de los periodistas acreditados en el Congreso, que ayer no pudieron preguntar, no pudieron seguir la sesión desde el palco de la prensa acreditada. Me gustaría saber quién tomó la decisión. Gracias, Manuel. Bueno, en relación a lo que te dijo tu fuente importante, que no sé quién es, así que es difícil el caso puntual que me estás planteando porque no sé quién es. Supongo que es alguien que, por lo que me decís vos, tiene superávit o tiene las cuentas en orden. Y en realidad eso seguramente le va a permitir en el futuro bajar, por ejemplo, ingresos brutos, ¿no? Y que su provincia sea cada vez más competitiva, que atraiga más inversiones que podrían ir a otras provincias con tasas más altas y que ahora vayan a la provincia de tu alta fuente inobjetable, lo cual implica que es toda una ventaja para esa provincia que me estás mencionando. Suponer que una provincia que tiene superávit la pasa peor o está en desventaja con respecto a las otras, yo diría que no, que eso es un error conceptual, porque las provincias deficitarias, cuando lo eran porque Papá Estado les terminaba con algún adelanto, alguna obra pública o alguna cuestión adicional, les terminaba salvando ese agujero financiero. Como esto no ocurre, lo que va a pasar es que las provincias que tengan equilibrio fiscal, efectivamente les va a ir muy bien y las que no lo tengan van a empezar a tener problemas financieros serios. Entonces yo creo que tu alta fuente inobjetable, creo que debe estar contento de lo que está haciendo porque le va a brindar y le va a abrir un montón de oportunidades. Te repito, no solo con la inversión, sino con que su gente pueda pagar cada vez menos impuestos. En relación a que el esfuerzo lo han hecho las provincias o no, bueno, nosotros, y con respecto a lo que la ley obliga o no obliga,
el Estado Nacional cumple con todo lo que le marca la ley. Sí es cierto que se han recortado partidas que eran de estricto cumplimiento por parte de las provincias y que el gobierno nacional no tenía obligación de transferir o de cumplir con ese pago. Uno de los grandes ejemplos es por ejemplo, el que recuerdo ahora, había un montón, pero el que ocurría con la provincia de Buenos Aires y el pago de los subsidios, ¿no? Los pagaba la provincia, pero el día anterior el gobierno nacional transfería de manera automática el equivalente de ese subsidio. Entonces, bueno, eso no pasa más. Entendemos también que hay gobernadores como tu fuente inobjetable, que claramente hace bien las cosas, pero también entendemos que hay otros gobernadores que evidentemente pensaron que nuestra propuesta de equilibrio en las cuentas públicas, nuestra propuesta de recortar partidas que iban a la provincia innecesariamente, bueno, creyeron que tal vez no lo íbamos a hacer, pero no sé por qué, porque siempre dijimos que lo íbamos a hacer. Hoy hablaba del valor de la palabra, ¿no? Me parece que lo que siempre hemos cumplido es la palabra. Cuando dijimos esto se va a cortar, se cortó. Y eso va desde los adelantos transitorios hasta, no sé, obra pública o cualquier otra cuestión que para nosotros corresponde que la cuenta la paguen las provincias, porque así debe ser. Así que no hay mucho más para decir y te repito, menos hablando en genérico, ¿no? O sea, no reconoce el gobierno que las provincias han hecho más ajuste que el gobierno nacional. Es que, a ver, es primero que es una comparación que no tiene ningún tipo de validez, porque las provincias tienen que hacer sus ajustes en sus cuentas, los que así lo necesiten y los que así lo consideren, y nosotros tenemos que hacer el nuestro en lo que atañe a las cuentas nacionales. Me parece que no es comparable. Si nosotros en el futuro vamos a bajar impuestos cuando el superávit fiscal sea de largo plazo o sea estructural, las provincias deben efectivamente tomar la misma decisión. No veo cuál es la razón de quejarse del superávit fiscal cuando el superávit fiscal no es ni más ni menos que devolverle dinero a la gente con la baja de impuestos, excepto que tu fuente inobjetable no pretenda bajar impuestos. Bueno, puede ser. Cada gobernador tomará la decisión que crea conveniente para sus habitantes. Y nosotros no nos metemos mucho en esas decisiones de gestión. Los impuestos que se aumentaron no son coparticipables. Por ejemplo, el impuesto país. ¿Y cuál es el problema? A partir de eso, las provincias dicen el gobierno nacional hizo menos ajuste que las provincias. Bueno, está bien. Ya te digo, estamos hablando en abstracto, así que es muy difícil responder con números o con algo específico, es difícil responderte, pero no, la sensación es que el esfuerzo lo hicimos todos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, y el esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno nacional, cuando nadie nos creía y cuando hasta nos han subestimado por el tamaño del ajuste que podíamos hacer, bueno, lo hemos hecho con creces y de hecho hace 7 meses que mostramos nuestras cuentas públicas y mostramos el resultado que ese ajuste trajo en los números, ¿no? Así que en principio no, pero te repito, con más datos por ahí te podría contestar de una manera más precisa, si se quiere.